Buenos días. Buenos días, Silvia. ¿Sí? Buenos días. Quiero agradecer de Dios, del universo, Dios maravilloso, por estar en esta hermosa charla con Margarita y las demás compañeras. Esta charla nos ayuda a mejorar cada día más y para estar mejor con nuestras familias, amigos y familiares, ¿no? También quiero agradecerte por todos los que nos das, por la vida, por el sol, por la luna que nos ilumina, por los animales, por los vegetales. Y bueno, Dios, gracias por todo lo que nos das cada día. Muchas gracias, Dios. Muchas gracias, Silvita. Muchísimas gracias. Bueno, hoy día tenemos un tema maravilloso. Mientras se van conectando las amiguitas, ustedes saben que lo subimos al YouTube para cuando deseen volver a escuchar el tema o brindarles a las personas que están muy cercanas a ustedes y que pueden necesitar un apoyo espiritual, y ahí tienen toda la información. El tema que hoy día vamos a tratar es lo que significa vivir el ahora. Este tema es extraído del libro Meditando sobre la vida, escrito por el maestro Masaharu Taniguchi, y se encuentra en la página 139. Si desean, pueden adquirirlo. Perdón, un rato. Si desean, pueden adquirirlo y poder leerlo, porque es bien interesante, ¿no? Bien interesante. Los libros han sido escritos por revelaciones divinas, que es muy maravilloso. Buenos días. Recién se están conectando las amiguitas, ¿sí? Vivir el ahora. Silvita, Isabel, bueno, ustedes saben muy bien, voy a iniciar esto antes de ir directo al tema. Ya nos falta poco para tener la clausura. El próximo mes de diciembre tenemos las dos conexiones, que son los 2 miércoles de las 2 primeras semanas de diciembre. Y de ahí hacemos la clausura, que es una clausura de luz que yo me permito y me permiten hacerlo donde nosotros vivimos, que es en Pulpos, en la zona de playa, en el sur de acá de Lima. Entonces ahí se hace una ceremonia de luz muy maravillosa, con deseo, bendición y un compartir. Así que los que deseen me avisan para poderles, porque como es un condominio hay que pedir una lista para que les permitan ingresar. ¿Sí? Entonces, buenos días, Antonia. ¿Qué tal? ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Hola, sí, Margarita, buenos días. Sí, sí te escuchan. Sí, porque lo siento un poquito bajo el volumen y yo dije, de repente no me escuchan bien. Quizás sea de acá. Yo sí. Quizás sea de acá. Buenos días. Entonces, ya nos falta poco, les decía, para la clausura de este año 2024, año muy maravilloso. Y existe la información que se les ha ido dando y el resultado del destino, del despertar, de la situación en que viven personalmente, individualmente o familiarmente, ya eso es responsabilidad de cómo han tomado la información y cómo lo han ido digiriendo y ejecutando, ¿sí? Antonia, te voy a cerrar un ratito el micro, ¿ya? Ay, disculpa, me olvidé de... No te preocupes, ya lo cerré. Gracias. Cuando quieran aportar algo, testimoniar algo, encantada de escucharlo, porque acuérdense mucho que va a ayudar mucho a todo el grupo escuchar sus propias experiencias, ¿sí? No es un monólogo donde solamente yo hable, ¿sí?
sino pedimos la intervención de todos para ayudarnos mientras se van ingresando. Buenos días, Isabel, qué gusto. Buenos días, primita. ¿Cómo está? El tema es muy interesante porque siempre en Seicho no Ye dice vive el presente. Y vivir el presente nos marca una situación de reflexión y decir, no hay dinero. Hubiera querido comprar esto, ya viene la Navidad, hacer esto, hacer el otro, y no hay mucho efectivo, no hay. El vivir el presente, el que creemos nosotros, es también reflexionar por qué las enfermedades, por qué estoy teniendo estas manifestaciones en el cuerpo, estoy gastando dinero para llevar a mis hijos, a mi nieto, a mí o a mi esposo, para que recurran a los médicos si las medicinas están un poquito elevados, el pasaje y todo. Y así viceversa, si los conflictos no se armonizan y seguimos con el mismo tema. Eso significa de que nosotros estamos viviendo el presente de una manera distorsionada. Acuérdense mucho que solo existe el presente. El pasado es solo una memoria registrada por las experiencias o palabras o pensamientos que hemos tenido. El futuro no existe todavía. Y el futuro se va a manifestar de acuerdo con el concepto que tengan del presente. Seicho no Ye nos da muchas herramientas, que es la meditación, la purificación de la mente y leer libros de la verdad y agradecer todo el tiempo, todo el tiempo. Cuando uno permanece en gratitud mental, gracias, y las distracciones del mundo nos saque de ahí, volvamos, nosotros seamos conscientes de que hay que retornar para volver a tener una mente más finita, más suave y ya no densa. Esa densidad ha hecho que sigamos con los mismos conflictos, con los mismos temas. No alcanza, no hay. Mi palabra es el verbo y mi palabra está siendo falseada y no soy responsable. Y nosotros también decimos, este hijo, esta hija, está rebelde, está así, no obedece, producto de que uno mismo tiene esa mente muy distorsionada y se está proyectando en los hijos o en los animalitos o en las plantas que tenemos. Por eso dice, en el presente no existe el tiempo, se vive la hora y todo es movimiento. El pasado es solo una memoria, que son las experiencias de tus pensamientos, de tus miedos, de tus traumas, de todo. Si el hombre no estuviera en esta tierra, no existiría el presente, ni el pasado, ni el futuro. Todo es parte de la mente. No pertenece al tiempo. Solo existe el hoy día. Ahorita estamos nosotros generando y respondiendo a una información porque vivimos el ahora. Cuando tú practicas que eres maravillosa, que tienes la mejor familia del mundo, que tienes la hija o el hijo, los mejores hijos del mundo, que tienes una maravillosa casa, la mejor casa, el hogar, ya no casa, sino el hogar del mundo, que tienes una salud maravillosa, que tienes una vitalidad maravillosa, entonces no nos estamos dando cuenta que estamos trabajando para el presente del que decimos nosotros futuro. Por eso es que en el futuro mucha gente se ve con muchas cosas sorprendentes y mucha gente que no ha trabajado a conciencia va a repetir lo mismo y va a seguir estancado. Porque el presente el pasado son las experiencias y está registrado en la memoria. Si no limpiamos esa memoria con gratitud, con docilidad, con humildad y sacar la ira, la crítica, porque criticamos demasiado. Y ustedes saben muy bien que si este tiempo hemos criticado mucho, los dedos se van doblando y las articulaciones van a empezar a generar dolores. Entonces tenemos que ser muy conscientes de lo que significa cada cosa. Por eso he traído esto. Y hay algo bien fuerte. En Brasil
vivió un vidente que era ciego y le decían Chico Javier. Entonces a él le viene una mamá que trae a su hijo pequeño. Y el hijo pequeño había nacido sin brazos y en su vida pasada, que este joven aquí lo había un poquito había notado, en sus encarnaciones, en sus 10 encarnaciones anteriores, este joven se había suicidado, 10 veces se había suicidado. Entonces venía él a este mundo nuevamente y siendo sordomudo, sin 2 brazos y tenía enfermedad en las piernas. Por eso la mamá lo acerca a Chico Javier y le consulta cómo puede espiritualmente ayudarlo a su hijo, porque el dolor era tan fuerte en sus piernas que los médicos habían decidido amputarle las piernas. Entonces, cuando van a consultar, le dijeron que él se había suicidado en vidas anteriores 10 veces y que verdaderamente, y ahora que tenía 5 años, él que hacía, como él tenía mucho dolor en su mente, quería tirarse al río, volverse a suicidar. Entonces, ¿qué sucede? Ese espíritu le dice que los galenos, o sea, los médicos tenían razón y tenían que permitirles que le amputen las 2 piernas. De esa manera iba a tener el proceso muy lento en esta vida para que no vuelva a repetir un suicidio, hasta el momento en que él ya tenga que retirarse de este mundo. Entonces, es bien fuerte, porque va a ser beneficioso el que le amputen las piernas para que él en este momento retire la idea de volverse a suicidar y que empiece a vivir el presente al máximo con lo que él tiene. Miren nomás, en el pasado pueden tener muchos engramas, y si yo me quedo con ese engrama y paso de una vida, puedo encarnar y puedo yo volver a repetir el mismo drama. Y se sigue repitiendo el mismo drama, porque yo no veo un presente positivo si no vuelvo. La vez pasada, en una de las reuniones también les hice presente como cuando uno se queda en ese pensamiento negativo y vuelve a repetirse y a repetirse. Y cuando se repite, es tan fuerte los dolores en el cuerpo que la sangre se vuelve tóxica y contamina el mal funcionamiento del hígado, de los riñones, del corazón, del cerebro, y comenzamos nosotros después a querer terminar el ciclo en esta vida presente, llena de cosas muy maravillosas, pero no lo vemos. Estamos tan ciegos que no vemos qué maravilloso es vivir en el presente. Entonces, ¿qué sucede? El alma pasa. Esto fue un estudio de los espíritas. Pasan al mundo espiritual y son recibidos. Y uno de los señores que ya alcanzó la sabiduría, un grado de percepción más alto, le dicen simplemente, tú te has suicidado. Y esta persona le dice, yo no me he suicidado. Yo he muerto por este padecimiento. Y le dice, no, tú, así como tú, estamos recibiendo mucha gente que han ido deteriorando cada órgano y están pasando. De esa manera, todos se están suicidando. Y esto es sorprendente, porque si yo tengo un dolor de garganta, inmediatamente comienzo la retafila de medicina y medicina y medicina. Los hijos tienen fiebre cuando son niños y no nos damos cuenta que hasta los 13 años, por información, el niño recibe todas las energías del grupo
familiar que vive cerca. El niño tiene muchos bronquios, los ronquidos en el pecho, y sigue, pero no nos damos cuenta, no queremos darnos cuenta que la información ya la tenemos. Y la manifestación de lo que está sucediendo es porque hay mucha bronca en el hogar. No se vive en armonía y el niño resecciona. Cuando hay fiebre intensa es porque, como dice la sutra, ira, impaciencia. Y todas esas manifestaciones tienen sus conceptos. Por eso estudiar esta filosofía es muy maravillosa. Ustedes saben muy bien que cuando uno se enferma de las mamas, es adulto, puede ser casada o soltera, es porque las relaciones con el padre ha sido muy pobre. Está con una mente de odio, de resentimiento o de agresividad con el papá. Aún así, de repente, el papá ya no esté presente, pero en mi memoria ha quedado en el pasado todas las cosas y no perdono a papá. Hay casos donde hemos visto violencia, en el caso del papá con la mamá, y tienen hijas, el hogar tiene hijas, y crecen los hijos y se repite el mismo patrón de comportamiento que hemos visto en el hogar, porque se atrae una pareja que también es agresivo, violento y hace lo mismo que vimos nosotros porque tenemos ese cuadro en nuestra memoria. Perdón un ratito, ¿sí? Así que, por favor, este tema es muy maravilloso. Y ahora vamos a entrar a la lectura de este libro, Vivir el Ahora. Nuevamente les pongo, ese libro es meditando sobre la vida de Masaharu Taniguchi. Voy un ratitito a apuntar, ¿sí? Lo que significa vivir el ahora. Si tienen alguna pregunta, por favor lo hacen. Perdón, un ratito. Uy, ¿se fue la señal? No. Ahí está. Ahora, Ahí. ¿sí? ¿Está? Estelita, ¿sí? Sí. ¿Está bien? Buenos días, sí, Margarita, sí, Buenos ya está bien. Buenos días. Sí te veo, Estelita, sí te veo. Gracias. ¿Sí? Ya. Ya. Lo que significa vivir el ahora. Hace mucho tiempo en China hubo un famoso monje zen llamado Tokusa, el cual por ser un profundo conocedor de la Sutra Kongo Hanya, recibió los apelativos Chu Kongo y Kongo O. En aquellos tiempos, el zen budismo, el zen budismo se difundía mucho en el sur de China, pero la manera como era divulgado no le agradaba al monje Tokusa. Decidido a derrotar a los monjes de aquella región en las sesiones de preguntas y respuestas sobre la doctrina, él partió hacia allá llevando su mochila llena de papeles. Su mochila llena de papeles con anotaciones sobre la Sutra Kongo. Cuando llegó a un lugar llamado Reishu, sintió hambre. Providencialmente cerca había una pequeña tienda donde se vendía té y mochi. Mochi es una masa de arroz. Una anciana atendía el negocio. «Quiero uno de esos, mochi», dijo el monje. La anciana lo miró de arriba abajo con aire desconfiado y le preguntó: «¿Qué es eso que usted lleva en las espaldas?». El monje respondió en tono orgulloso. Estelita, te cierro un ratito el micro. Sí, Gracias. ciérralo. Son anotaciones, le dijo el monje, sobre la maravillosa Sutra Kongo.
Soy famoso por conocer todo sobre esta sutra. Si quiere saber algo sobre ella, pregúnteme. Entonces la anciana le dijo, en la Sutra Congo consta que no se puede obtener nada con la mente del pasado, ni con la mente del presente, ni con la mente del futuro. Es imposible obtener algo con la mente del presente, porque en un instante él pertenece al pasado con la mente del pasado. No se puede obtener lo que está en el presente, y con la mente del futuro tampoco se puede obtener, porque el futuro aún no llegó. Entonces, ¿con qué mente usted comerá el mochi? El monje Tokusan se vio en apuros para responder esta pregunta. El pasado ya se fue, no existe más. El presente se vuelve pasado en un santiamén y el futuro aún no llegó. Por lo tanto, quien solo piensa en vivir dentro del flujo del tiempo fenoménico, siempre perseguirá sin parar sombras que van y vienen en un curso de tiempo inexistente. En otras palabras, su vida será inestable como una planta sin raíz, pues no estará sustentada por la existencia verdadera. Frecuentemente decimos vivificar el ahora o vivir a plenitud el ahora. El significado no es simplemente vivir con habilidad el ahora. En el nivel fenoménico, es decir, el presente que se presenta en el flujo de tiempo fenoménico, sino vivir plenamente la hora. En el nivel de la eternidad, que abarca todas las cosas del pasado, del presente y del futuro, podemos decir el ahora eterno. En él están concentradas todas las fuerzas, abarca el pasado, el presente y el futuro. El ahora eterno tiene el poder de transformar no solo el futuro, sino también el pasado. Cuando vivimos este ahora, se manifiesta la eternidad. Es maravilloso el poder del ahora eterno. El materialismo consiste en la idea de que el mundo está constituido de materia y el ser humano no pasa de un cuerpo físico que experimenta sensaciones agradables o desagradables. Por eso, los materialistas concluyen que el mundo existe para proporcionarle placeres físicos y el hombre es un ser carnal que se deleita apenas con placeres físicos. Por lo tanto, su visión de la vida es hedonista. La tendencia general de los hedonistas es entregarse al impulso de buscar lo que proporciona placer en el cuerpo. En tanto, los placeres físicos son sensaciones pasajeras y cuando ultrapasan cierto límite, se transforman en algo desagradable o doloroso. Cuanto más la persona se entrega a la búsqueda de los placeres físicos, más intensa se vuelve su angustia interior. En último análisis, el impulso de buscar los placeres físicos es una fuerza que termina por arrastrar a la persona a la intranquilidad y al sufrimiento. Podemos decir que se trata de una fuerza compulsiva ciega, como aquella que arrastra a los usuarios de la droga. El uso de la droga hace que la persona sienta una gran euforia por unos momentos, pero cuando este efecto pasa, le sobreviene una sensación angustiante, dolorosa,
que solo se alivia al consumir una nueva dosis. Así la persona repite la dosis porque el sufrimiento de la abstinencia se vuelve cada vez más intenso. Por fin termina por arruinarse física y mentalmente, volviéndose un harapo humano. No solamente la droga, sino también la búsqueda continua de placeres físicos y materiales conllevan a un vacío espiritual. Cuando la persona considera al ser humano como simple cuerpo carnal y busca el placer únicamente en los contactos físicos y en la posesión de cosas materiales, queda a merced del círculo vicioso de la excitación y los sufrimientos. Guardando las respectivas proporciones, se asemeja a un drogadicto. Este estado genera una visión de vida profundamente pesimista. Entonces, la persona piensa, ¿de qué sirve continuar viviendo en este mundo si la búsqueda del placer termina en frustración y sufrimiento? Esta es la razón porque en los días de hoy ocurren casos de jóvenes que impulsivamente se suicidan. Seisho no Ye nos enseña que siempre debemos ver el lado positivo y alegre de las cosas y de los hechos. No se trata de un heroísmo banal o una ideología barata que considera todas las cosas como objetos de placer y enaltece únicamente la satisfacción de los sentidos. La enseñanza de Seisho no Ye exhorta a las personas a no atenerse a los placeres fenoménicos que se transforman en sufrimientos, manteniendo la firme convicción de que las cosas fenoménicas no existen de verdad y las orienta a contemplar con alegría y gratitud la inextinguible luz de la imagen verdadera que existe detrás del aspecto fenoménico, de las cosas y de los hechos. Esta postura mental conduce al alcanzar el regocijo eterno y la exultación del alma. Acuérdense mucho de lo que les estaba mencionando en reunión anterior cuando les decía cómo el hombre se va suicidando a través de las enfermedades. Les doy un testimonio de una amiguita que conocía la filosofía y me acompañaba en Surco en todas las reuniones presenciales. Ella ya había marcado en su mente el futuro, que no tiene existencia, porque en el pasado tenía esa experiencia vivida de haber cumplido su rol muy joven. Y ella decía, yo en mis otras vidas he muerto muy joven, así que voy a morir joven. El futuro no tiene existencia todavía y ella ya en el presente marcaba a través de su palabra que ella iba a morir joven. Entonces, cuando ella vuelva a reencarnar, si ella a través de oraciones que se les pueda brindar no cambia en su memoria ese concepto, también cuando reencarne, también va a tener el mismo suceso. Como lo que les contaba de este niño que había nacido sin los dos brazos, sordomudo, y ahora tenía una enfermedad en las piernas, y los médicos, la mamá lo lleva al médico y los médicos dictaminaron que tenían que amputarle las piernas. Entonces no podía creer la señora y pidió orientación espiritual a través de los espíritas, a través de Chico Javier. Y le dijeron, espiritualmente le dijeron que le haga caso a los médicos y tenían que amputarle la pierna porque él en 10
encarnaciones anteriores se había suicidado. Y en esta vida también lo iba a hacer. Y el amputarle la pierna iba a ser beneficioso para él para retrasar otra experiencia de volverse a suicidar. Porque tenía 5 años y en su memoria, en su mente, para el futuro quería él tirarse al río y volverse a suicidar. O sea, él ya tenía marcado el deseo de ejecutar algo para el futuro, no teniendo existencia el futuro. O sea, el futuro viene de acuerdo a cómo programamos el presente, que es la única existencia que tenemos. Si tú, Estelita, dices, yo soy ciega, yo no veo, perdí mi vista, vas a seguir en el futuro o nuevamente cuando reencarnes a lo mismo. Es ahora en el presente declarar, mi vista es perfecta, yo brillo dentro de mí, el sol brilla dentro de mí. Yo vivo para servir. El mal, cualquiera que me pueda querer ser mal, no entre en mí porque yo solamente tengo el bien dentro de mí. Y el mal sigue su curso y desaparece para que no toque a otra cosa. Solamente vengo para conocer el amor, abrir el amor, manifestar el amor. Y mi vista está perfecta y siempre ha sido así. Y siempre será así. Entonces yo estoy proyectando para mi vida futura la perfección. Por eso en Seisho no Yen nos enseñan las virtudes. ¿Cuáles las virtudes? Soy infinito, infinito amor, infinita alegría, infinita vida, infinita sabiduría, infinita armonía, infinita provisión. Si yo sigo peleando de acuerdo a mi carácter, mi personalidad o mi hábito, así va a ser en el futuro. Porque no estoy entrando a la verdad que yo soy armonía, para que se cumpla mi deseo y mi poder, porque es lo único que existe en mi presente. ¿Me están entendiendo? Si yo he pasado por quimioterapia, por un aparente cáncer, porque todo es fenoménico. Si yo me prendo en el fenoménico, voy a seguir. Pero si en el hoy yo digo, nunca me operaron, no tengo cáncer, hará en el futuro que recién se puede proyectar, yo ya estoy afinando mi mente en la verdad. ¿Me entienden? ¿Es entendido? Sí, ¿no? Entonces, eso es lo que hace Seisho no Yen, una maravillosa enseñanza. Y las personas que van a ver este video en la noche, por favor, abran la conciencia, aprender lo que es perdón, el perdón. Soltar si han visto violencia en el hogar. Soltar si yo he salido de operaciones. Soltar si fulana hizo esto, sultana hizo eso, mi esposo hizo esto. Culpar siempre fuera lo que yo quiero evitar de responsabilidad. Tenemos la vida que tenemos por el poder del pensamiento, de la palabra y el hábito. Entonces, tenemos que descartar eso, ¿sí? Si partimos de la idea de que el ser humano vive en el medio material, usando los recursos materiales para sustentarse y para obtener riquezas, no podremos considerar inmoral la conducta de las personas que gustan su fortuna personal, solamente en la satisfacción de sus deseos egoístas, pero esta es apenas una hipótesis, pues en verdad el ser humano no vive en un medio exclusivamente material, justamente porque tal medio no existe. Cualquiera que sea el ambiente, necesariamente suceden relaciones interpersonales. Además, donde quiera que vivamos, estamos conectados con el mundo espiritual.
Y aunque nuestros sentidos físicos no capten esta vinculación, la ley espiritual rige nuestra vida, refiriéndose a la aplicación de la ley espiritual. Jesucristo usó expresiones como: con la medida con que has medido, te medirán también, y da y recibirás. En el budismo se usan las expresiones como: el mundo fenoménico es reflejo de la mente. En todo existe la relación de causa y efecto. En el acto de donar algo es muy importante la postura mental. Si la postura mental de la persona no es generosa, se recompensa. Su recompensa será pequeña, de acuerdo con la ley espiritual. Con la medida que has medido, te medirán también. Por ejemplo, en el caso de hacer una contribución monetaria en pro de una obra social, si la persona piensa, he tenido una pérdida, pues mi patrimonio ha disminuido por la contribución que hice, realmente su recompensa será poca. En conformidad con su punto de vista mezquino, un buen ejemplo de cómo la postura mental limitada impide el flujo de la provisión es el caso de una mujer delgada de senos pequeños que tiene un bebé. Después del parto, su leche era abundante, pero cuando el bebé comienza a crecer, ella se preocupa y piensa: más adelante mi leche no será suficiente para mi hijo. Entonces realmente el flujo de leche comienza a disminuir y es necesario darle al bebé nutrientes sustitutos, como leche de vaca, por ejemplo. En este caso, la mamá, durante la meditación Shinsokan, debe recibir una firme mentalización del orientador. En verdad, su leche no es un simple producto de su cuerpo, sino una dádiva de Dios. La provisión de Dios es infinita y por lo tanto no le faltará leche a su bebé. Inculcándole esta convicción en su mente, la leche materna volverá a fluir abundantemente. Esto ha sido comprobado en varios casos reales. También en lo que concierne a la contribución monetaria. No se debe tener ideas limitadas. Es decir, la persona no debe pensar que cuando contribuye, su patrimonio disminuye. En lugar de eso, debe pensar que el acto de donar trae como resultado la acumulación de tesoros en el depósito del cielo y agradecer a Dios por esta bendición. Más tarde o más temprano llegará la oportunidad de que la riqueza reunida en el depósito del cielo se manifieste concretamente en esta vida. Muchas personas, por ejemplo, a veces generosamente y con buena voluntad, les han alquilado la vivienda. Entonces, esa vivienda pertenece a alguien que trabajó para comprar un bien raíz. Y quiere a través de los alquileres de esa vivienda proveerse de su alimento, de la educación de sus hijos o lo que él desee. Entonces, los inquilinos que viven ahí tienen una mente diferente. Como creen que son escasos, que no tienen cómo pagar, ya tienen en su memoria el deseo de usurpar. ¿Y cómo así? A veces dejan esa vivienda, quieren otra y dejan de pagar. Y están que lo buscan porque no pagó las rentas de ese inmueble que confiaron en la persona y le fue dado. Entonces, esta persona, mañana más tarde, va a tener mucha descomposición en cuanto a la parte de la abundancia del dinero. No va a alcanzar para lo que desea. Entonces, hasta que agarre conciencia y diga, yo tengo un compromiso y yo cumplo con mis compromisos, porque alguien confió en mí. Entonces,
así es como vienen las carencias. Este mes voy a pagar acá y otro mes voy a dejar de pagar acá. Y no debe de ser así. Tengo un compromiso y tengo verdaderamente que cumplir esos compromisos. Entonces el plano espiritual espera porque tu compromiso sea honesto, íntegro. Si no, la persona va a seguir como rodando y rodando y rodando. Había una persona que a veces orientaba y a veces se desesperaba mucho porque decía, ¿por qué? ¿Por qué en las fechas principales de festividad como son julio, como son diciembre, el trabajo disminuye y no me llaman? ¿Por qué? ¿Y por qué? Yo le explicaba. ¿Cuántos compromisos tienes pendientes y has huido y no has sido responsable de dar cara? Las personas han confiado en ti y tú verdaderamente no has cumplido con esos compromisos. Por eso el universo lo sabe y el universo es el que te hace para que tú respondas y agarres conciencia de lo que debe de ser integridad y honestidad. Entonces, ¿qué ha pasado contigo? ¿Tienes el deseo de cumplir con esto? Y como todavía no has abierto conciencia, ¿qué sucedió? Gaia, perdón. Perdón. Vaya a dormir. Disculpen, sí. La perrita ve a veces una ardillita que pasa y comienza a ladrar. Disculpen, sí. Entonces, es lo que le pasaba, ¿no? Y justo se compromete a garantizar a alguien. Y el chico desapareció y tiene que pagar la deuda del joven. Y el universo, ese pobrecito, y él, no, es que se ha incumplido, la misma persona incumplió y atrae, por ley de atracción atrae. Así que así se mueven estas leyes. Perdón un ratito. Seguimos. Desde tiempos antiguos en la lengua japonesa ha sido común el uso de frase en que el sujeto no aparece y lo podemos constatar al leer los clásicos de la literatura, como la historia de Genji y reflexiones en las horas libres. Esta característica del idioma japonés se evidencia en los exámenes de admisión a la universidad, en los cuales es bastante común que el postulante haya interpretado extensos trechos de obras clásicas y responda cuáles son los sujetos ocultos de las frases. Este hecho también se destacó en el curso de vernáculo de NHK. En general, en los idiomas occidentales es evidente el sujeto de la frase yo, él, es decir, quien practica la acción o quien profiere las palabras. Pero en el idioma japonés frecuentemente se omite el pronombre personal referente al sujeto de la frase, principalmente el yo, considerando que el modo de hablar de las personas expresa su postura de vida. Podemos decir que un pueblo que no destaca al pronombre yo se caracteriza por la capacidad de desprendimiento. Los individuos de este pueblo se ven a sí mismos como integrantes de un todo país, nación, y no actúan en función del apego a sí mismos. Cierta vez, durante una entrevista, el profesor Chio, de la corriente budista,
presentó la siguiente opinión. Por el hecho de que Japón sea un país insular, el espíritu de unión ante los problemas ha sido una de las características del pueblo. Siempre que el país es asolado por un huracán, un terremoto u otro desastre natural, todo el pueblo tiene que compartir los sufrimientos causados por la calamidad. Tanto en la alegría como en el dolor, nuestro pueblo necesita mantener el espíritu de unión. Muchas naciones del occidente originariamente eran tribus nómadas, cuyos integrantes llevaban consigo bienes personales. Y cuando el medio en que vivían temporalmente se volvía desfavorable, enseguida se trasladaban a otras tierras. En Japón, debido a las características geográficas, las personas no podían abandonar la vida en comunidad y por eso se desarrolló mucho el sentido de la solidaridad. El hecho es que por esas u otras razones, el pueblo japonés ha mantenido a lo largo de los tiempos la tradición cultural cuya característica era la fusión del individuo con la familia y con la patria. Por eso el individuo no dudaba en dar la propia vida por su pueblo y por su país. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, hubo una fuerte afluencia del individualismo occidental. La nueva constitución abolió la tradicional institución familiar e incluyó artículos que dan a entender que el individuo tiene la soberanía. A partir de entonces, muchas personas empezaron a sentir que es equivocado desapegarse del yo en pro de la familia y de la patria, y comenzaron a cultivar la idea de que el despertar personal consiste en practicar libremente todo lo que se desea hacer. No es raro oír afirmaciones como hago esto porque tengo ganas de hacerlo. ¿Qué mal hay en esto? Muchos enfatizan el modo de vivir que se basa simplemente en la satisfacción de los instintos, como esto fuese el despertar personal. Esta idea está equivocada. Los animales viven en función de la satisfacción de los instintos. El verdadero despertar del individuo en la condición de ser humano consiste en ampliar su yo en pro del beneficio de todos, en el ámbito de la sociedad y de la patria. Miren nomás, les cuento un testimonio. Estuve viendo en los canales de la televisión History. Y yo siempre decía, ¿por qué Chiclayo tiene mucha polvareda? ¿Por qué he sentido que no han crecido como debieran de crecer? ¿Y por qué también Ica tiene todos esos sucesos fenoménicos que son los terremotos, los vientos, los desiertos? Y tuve como una respuesta. Y viendo History, ¿no? Y una de ellas era que en Lambayeque vivían 6 avesados que los llamaban fenoménicamente jóvenes que robaban. Eran 6 hermanos. Entonces, uno de ellos tuvo un sueño, y el sueño era que le indicaban en el sueño, un ser le decía, camina y anda a estas montañas y ahí comienza a desenterrar, que vas a encontrar, así como hacen los arqueólogos, comienzan a desenterrar para encontrar el pasado, con qué seres han vivido, qué nos enseña estas tierras en el pasado. Y dice que siguió su sueño, lo tenía tan presente el sueño, que hizo eso y les invitó a sus hermanos a que fueran con él. Y llevaban sus equipos para empezar a excavar. Y cuando llega a este lado, que de repente los arqueólogos no encontraban, estudiosos no encontraban, comienzan a escarbar, y encuentran tremenda tumba con toda la riqueza y los oros, y era el señor de Zipán.
y encuentran tremendo y sacaron como 8 sacos de puro oro, de pura riqueza. ¿Y a dónde fue eso? Y después con el tiempo ellos salen muriendo de enfermedades fuertes, decían por la maldición, pero eran, yo creo más que todo, por la inhalación de los metales, de todo lo que genera el oro, ¿no? Y comienzan ellos a degradarse y tener una muerte muy fuerte. Entonces uno se pregunta, ¿fue beneficioso para ellos haber extraído ese oro? No tuvieron todo el oro en la mano, podían haber construido, podían haber ayudado al pueblo, lo derritieron, ¿qué hicieron? Siguieron con la misma vida. Entonces, a veces a nosotros nos pasa eso, ¿no? Tenemos toda la riqueza de salud y la deterioramos por pensamientos contra mi prójimo, contra ti, contra yo, contra esto, y la vamos volviendo débil nuestra fuerza vital. Tenemos un trabajo maravilloso y siempre nos quejamos. Mucho trabajo, estoy estresado, tengo que levantarme temprano. Y no agradecemos la oportunidad que se nos da porque hay muchas personas que no consiguen trabajo. Ellos ya tienen un montón de conceptos, de pensamientos negativos y de repente de cargas. Pero fluye. Y a veces con una oración dice, conseguí, orando esto, conseguí, seguí este trabajo orando acá, sí. Y después se olvida uno de la gratitud y ya no sigue orando, lo deja. Porque dije, ya lo conseguí lo que quería y deja de orar para conservar. Yo les dije que yo soy jubilada de la 2530. El terrorismo ya entraba a la Universidad de Ingeniería. Entonces, y el rector era izquierdista, entonces yo decía, ¿ya para qué me quedo acá? Tenía 17 años de servicio y yo ya quería retirarme porque había muchos proyectos para realizar. Y me iba sin nada. No había una ley. Cuando en eso, siempre creo que la vida me ha envuelto de angelitos físicos también. Y un amigo en personal me dice, ¿por qué te retiras, flaca? Me dice, espérate que Fujimori está proclamando una ley nueva 2530. Te puedes acoplar y ahí sales percibiendo un tanto por ciento. A que te vayas sin nada. Fue sorprendente para mí. ¿Y por qué fue sorprendente y por qué vino eso? Porque a mí me gustaba, como mi padre decía, yo soy íntero y lo he visto trabajar mucho a mi padre. Nunca dejaba de trabajar. Y eso lo tenía yo presente. Y comenzaba a agradecer y decía, yo quiero salir con la mente en alto. Y si yo termino de trabajar bien, sin estar robando las horas, porque es robar horas a la empresa donde me contratan desde las 8 hasta las 4, entonces yo ahí camuflo y me voy saliendo, voy haciendo otro trabajo. No, yo seguía completando mis horas. Decía, yo no quiero venir, marcar tarjeta y salir a otro lado. Quiero salir bien. Y creo que eso le gusta al universo porque uno se conecta con el universo. Y así fue. Y me dieron la oportunidad de salir con ese tanto por ciento. ¿Qué sucedió después? Simplemente veo que tengo beneficios, ya dan para esa ley, voy recibiendo un poco más, pero nunca he sentido que era carente. Inclusive hasta cuando éramos niños, papá policía ganaba no mucho, pero como era bien trabajador, creo que le alcanzaba. No habían los postres que uno quería, o jugos especiales. Pero yo en mi mente, a pesar de ver todo el cuadro familiar, yo creo que venía de una vida de no ser carente, había entendido. Y comienzo a trabajar, me dan proyectos aparte de mi trabajo y ya después de terminar mi labor, yo me quedaba, tipeaba tesis de los muchachos que me pedían
o un proyecto de un curso y me pagaban después y comenzaba yo a invertir en muebles para el hogar de la casa de mi mamá. Y así fue al culminar. Entonces nunca me faltó. Yo decía, yo no soy carente. Y cuando ya me separé, me divorcié, uno se asusta, dice, ¿y ahora qué vamos a hacer? El dinero ya baja por la otra parte, ya no es lo mismo, porque ya forma otro hogar. Pero como no cuestioné, no maldije nada, sino me hice cargo de mi responsabilidad, porque decía, él es maravilloso y es un buen padre. ¿Cómo voy a calificarlo mal? ¿Cómo voy a insultar a esta persona si yo me casé y era parte del hogar, de la vida? El 50% mis hijos tienen de su papá. ¿Cómo voy a calificar, etiquetar? Y tampoco voy a permitir que nadie hable de él. Terminamos el ciclo porque hasta aquí nomás teníamos que llegar. Y así era mi posición mental. Y yo comienzo a leer Seishon Uye, a trabajar en mis lecturas, a brindar, a abrir mi casa de surco para recibir presencialmente a todo el grupo que querían de las señoras. Donar mi café, mis galletas, compraba. Siempre me alcanzaba para servir, para atender. Y cuando había una reunión de celebración, siempre tenía para brindarles una flor o sortear regalitos. Y verdaderamente todo me alcanzaba. Yo ahí que sabía ir a Wong, íbamos a hacer compras siempre en Wong y todo, con el mismo dinero, comencé a conocer la parada. Comencé a conocer otros mercados donde venden en cantidad. Y en lugar de sufrir o decir, ¿cómo es posible? ¡Qué vergüenza! No, yo lo divulgaba. Para mí era una alegría, una sorpresa ver qué barato estaban las cosas y cantidad de cosas traía a la casa. Y cantidad llenaba la refrigeradora. Y había todo un banquete. Y yo ponía esas botellitas de semillas para la comida, que nunca falte la comida a través de las semillas, el arroz, le ponía moneditas chinas, le ponía guairuro, o sea, reverenciaba las semillas, ponía sal, porque comenzaba yo a investigar qué significa la sal, qué significa las semillas, y yo lo colocaba, o sea, no lo veía, no ingresaba a mí porque lo colocaba. Ponía agua, ponía esto, ponía sal en los cuartos de mis hijos. Y después un día yo pregunto, dentro de las canalizaciones, ¿qué más puedo hacer para que mis hijos no sean carentes? Y me decía, ¿por qué dices que un espíritu me respondía? ¿Por qué dices que tus hijos, crees que tus hijos son carentes? Nunca lo han sido, pues, porque tú has rezado tanto. Y no solamente rezar, sino accionaba las cosas de la tierra, que son las semillas, la sal, el agua, el sol, el mar. Agradecía tanto a través de las velas, invertía en mis velas, regalaba velas. Yo he sido muy regalona, regalaba velas, regalaba incienso, regalaba esto, porque lo que yo quería y veía mi crecimiento también quería de ellos. Y a veces me regalaban, a veces los esposos del grupo de amistades que yo tenía con pareja, no podían creer lo que me estaba sucediendo. Y a veces decía, ten ese dinero, por favor. Y yo decía, no, gracias. Y creían que era orgullo por no recibirlo. Le decían, no, déjame abrir mi propia prosperidad. Yo tengo mi prosperidad. La fuente está dentro de mí. Déjame, por favor, no es orgullo. Y comencé a trabajarlo y a trabajarlo con alegría, con gusto, como dice el libro de la llave de la provisión infinita, todo lo que hagas, hazlo con gusto y alegría. Entonces yo no cocinaba renegando, maldiciendo, teniendo discrepancias, sino lo hacía con gusto y alegría. Y la sazón era más exquisita. También la casa lo hacía con gusto y alegría. Yo me alegraba cuando era lunes porque decía, va a haber más limpieza en casa. Entonces mucha gente veo que reniega, ay, ya empezó el lunes, de nuevo la misma faena. Yo no hacía eso.
Y el dinero me alcanzaba y me sobraba, porque siempre había ese lema, me alcanza y me sobra, me alcanza y me sobra. Y también un profesor enseñó poner los billetes acá en tus dos palmas y agradecer y bendecir y que vengan con más amiguitos y bendecir el dinero, porque el dinero no viene del cielo, vienen las ideas, los proyectos, las acciones y se manifiesta en este mundo de las formas como metales o como papeles de dinero. Entonces decía, siempre hay que poner, no digas que ahorras, sino invierte en el banco de Dios, siempre en el banco de Dios, que nunca va a haber pérdida. Entonces, todo eso de ahí hizo que surja. Y volviendo al punto que les di de Lambayeque, miren nomás, hasta que encontraron un arqueólogo que quiso el dinero, comenzó a darse lo que le debían de haber dado al señor de Zipán, que dice, ¿quién era el señor de Zipán? Era como un dios en esta tierra para todo el pueblo, para el crecimiento. Pero fue usurpado, fue tomado con una mente diferente, porque todo es mente. De acuerdo a cómo está mi mente usurpadora, deshonesto, que fueron estos 6 hermanos que lucraron, que se llevaron el tesoro. Y miren más, y uno se pregunta, ¿por qué soñó él con eso? De repente era la oportunidad de enmendar muchas cosas, pero no lo supo tomar, ¿no? Y después en la Cachina también, ¿cómo se llama? En la Bruja de Cachiche, hay un distrito que le dice la Bruja de Cachiche allá en Ica. Entonces decía, ¿por qué tiene un nombre así tan fuerte? Ahí habían venido 6 mujeres del cielo. Y esas 6 mujeres tenían el don de profecía, el don de esas magias que usan, y eran sanadoras, recurrían a ella, todo. Pero en ese tiempo la iglesia perseguían a los que tenían el don de profecía y en lugar de que se dirija a un lado positivo, fueron perseguidas. Y la última bruja que fue perseguida fue torturada, quemada, pero también antes de terminar su vida, maldijo. Y a la hora de maldecir, según cuenta la historia, maldijo, se salió el río. Y primera vez que sucedía eso en Ica, que había invadido a 2 metros todo el agua, que habían tenido muchas pérdidas. Y de ahí, en la laguna de ¿cómo le dicen? Donde hay ese oasis, en esa laguna. ¿La Huacachina? La Huacachina, gracias Antonia. En la Huacachina, por ejemplo, se había inundado todo de agua, había salido. Y después la gente comenzó a ponerse en atención cuando se dieron cuenta de lo sucedido y encontraron ahí en este oasis, encontraron una palmera que tenía como, para ellos decían 6 cabezas, y lo imaginaban como 6 cabezas de serpiente. Y dice que siempre la cortan porque tienen la idea de que si la dejan crecer puede suceder lo mismo que sucedió en 1800 no sé cuánto, ¿no? Ojalá que puedan verlo, vean en History. Y así tuve respuestas. ¿Qué pasaba, no? Que es la misma proyección. Mi mente es tan fuerte, poderosa, que de repente yo atraigo esos sucesos. Así que fíjense, ¿ve? Las respuestas están. Terminamos, voy a seguir para terminar y después escucharlas, ¿sí? Sagrada unión con Dios. Dios quiere que tú le dediques tu vida. Él desea esto porque lo amas. Quien ama espera la dedicación de la persona amada. Si tú tienes un novio o novia por quien sientes un gran amor, sin duda desearás que él o ella también te dedique mucho amor. El amor y la dedicación también son fundamentales en la relación del ser humano con Dios. Dios le tiene un amor infinito, te tiene un amor infinito y espera tu dedicación infinita. Cuando tu novio o novia te dedica su propia vida, tú y él o ella serán uno.
De modo análogo, cuando tú dedicas tu vida a Dios, serás uno con Él. Cuando tu novio o novia le dedica su propia vida, tú desearás decirle querido o querida, quiero compartir contigo todo lo que tengo. De igual manera, cuando tú dedicas tu vida a Dios, sin duda Él te dirá, todo lo que es mío también es tuyo. Cuando el ser humano se dedica totalmente a Dios, obtiene todas las gracias divinas, se realiza la sagrada unión con Dios. ¡Qué hecho tan maravilloso! En esa unión sagrada, tú te vuelves novio o novia de Dios. Tal vez tú tal vez no te guste esta idea, pensando que tal compromiso te limitará, pero no habrá ninguna limitación. A partir del momento en que tú te vuelves novio o novia de Dios, tú adquieres la capacidad de administrar libremente todas las cosas buenas que provienen de Dios y usarlas de la manera que desees. Mientras no firma la sagrada unión con Dios, el ser humano solo tiene libertad en lo que concierne a la pequeña energía del cuerpo carnal y a los bienes materiales transitorios, pero con la sagrada unión obtienes la verdadera libertad. Deja de ver el mundo desde la estrecha óptica humana y pasa a verlo desde la amplia óptica de Dios. Así te vuelves capaz de aplicar en el ámbito extenso y de una manera muy provechosa la riqueza y la fuerza existentes en la casa de Dios. Por eso es que uno siempre tiene que repetir, este hogar es maravilloso. Tengo el mejor hogar del mundo, tengo la mejor familia del mundo, tengo los mejores hijos del mundo, tengo los mejores nietos o nietas del mundo, tengo el mejor esposo o esposa del mundo, tengo un trabajo maravilloso del mundo. Y así tengo una salud esplendorosa y maravillosa. Poder de la palabra, el poder de la palabra, obtener lo que es eterno. Cuando un mendigo hambriento y andrajoso toca la puerta de tu casa a pedirte auxilio, puedes ofrecerle un plato de comida, una chompa y un par de zapatos, pero puedes afirmar que de esta forma salvamos realmente a este mendigo. Él se comerá el alimento ofrecido, pero algunas horas más tarde sentirá hambre. Otra vez, la chompa ofrecida con el transcurso del tiempo se convertirá en harapos, y aunque la conserve en buen estado, en los días cálidos no podrá utilizarla. Las suelas de los zapatos se gastarán. La limosna material no proporciona la salvación definitiva. Al contrario, a veces puede contribuir para que la persona se vuelva más dependiente y rebaje su postura mental. Para salvar realmente a las personas necesitadas, es necesario ofrecerles la verdad. Al ofrecerle apenas una ayuda material a alguien, no debemos pensar que así lo salvamos. Es interesante observar que pocas personas perciben que lo mismo se puede decir con relación a sí mismas. Supongamos que tú recibes de Dios abundantes bienes materiales, vives en una casa cómoda, vistes bellos trajes, calzas zapatos caros y te sirves alimentos exquisitos. Si crees que tu salvación consiste en esto, estás equivocado. Se asemeja a aquel mendigo que recibió un plato de comida, una chompa y un par de zapatos. Si tú tienes solamente bienes materiales, significa que apenas tiene cosas que se gastan y se desintegran con el transcurso del tiempo. Mientras no obtengas lo que es eterno, tú no serás muy diferente del mendigo al que me referí, pues aún no obtuviste la salvación definitiva. ¿En qué consiste obtener lo que es eterno? Consiste en despertar a la verdad de que eres uno con aquel que existe eternamente, es decir, Dios. La persona tiende a cometer el siguiente error: buscan las gracias fenoménicas,
tales como abundancia material, salud física, ingreso a un determinado colegio, etcétera, y cuando las obtienen dan gracias a Dios, pero si no los consiguen se desaniman pensando que Dios no los ayudó. Esta postura mental no difiere mucho de alguien que toca la puerta de una casa para pedir limosna. Es esencial despertar a la verdad de que somos uno con Dios, no porque esto nos posibilitará obtener bienes materiales, sino por el hecho de que con esto nos concientizamos de nuestra naturaleza eterna. Ya poco vamos a terminar. Les cuento un testimonio. Estaba yo en mi casa en Surco y estaba preparando los alimentos. Y mi hijo estaba en su cuarto y estaba con unos amigos repasando una materia. Cuando en eso tocan el timbre y yo abro y era un joven, que yo creía que era otro joven que venía a acompañar al estudio que estaban haciendo. Y el joven tenía a un niño en los hombros y le faltaba una pierna, era discapacitado. Y buscaba a mi hijo se llama Arturo, y me dice Arturo, ¿para qué lo buscas? Le digo, es que yo vengo todos los años y él me brinda ayuda. Mi hijo, yo no sabía de eso. Sí, mi hijo hace eso. Ya. Mira, mi hijo está ocupado ahorita, pero no te preocupes, yo te voy a brindar esa ayuda. Pero antes de brindarte, escucha. ¿Por qué vienes todos los años a seguir pidiendo limosna? Significa que no has crecido, porque crees que creces dando pena. Y esa pena, ¿dónde va? A los ojos de tu hijo y a la mente de tu hijo. Pides limosna y tu hijo, ¿qué va a pensar de ti? Que eres carente, que así es la vida, que no hay oportunidad. Si tú no tienes una pierna, tienes la otra. Si tú tienes los brazos, úsalos. Si tú tienes una mente y eres joven, busca la capacidad para que tu hijo sienta admiración de lo que hace su padre. Entonces, ¿qué te pasó para no ser próspero todos estos años que dices que mi hijo te ha ayudado? No aprendiste, no creciste. Tienes que crecer, le digo. Pero espera, yo te voy a dar. Le di la ayuda que él de repente quería o no quería. Pero al siguiente año no apareció. Y eso es lo que acá nos está diciendo. Dar limosna a quien se siente bien. Uno mismo, qué bueno soy. Estoy repartiendo. De repente es lo que me sobra. Pero a la persona lo ayudamos a crecer. A la persona lo ayudamos y a veces pide limosna y con lo que le dan, ay, para lo que tienen, estos tienen. Por eso se ve mucha familia, a veces en Navidad, que bajan de ciertas, o los jóvenes, a pedir dónde. Se van a toda la zona de Surco, a Monterrico, se van a Miraflores a pedir, porque dicen, ellos tienen, nosotros no. Y ellos tienen la obligación de darnos a nosotros. Pero hay que pensar, y a veces yo hago eso. Cuando caminaba por Benavides, habían dos señoras y querían, y estaban bien sentadas en el suelo y tenían sus hijos. Y una quería y no era nadita agradecida cuando le daban. Y hubo una que escuchaba. Y también le hablé. Una escuchó, la otra no. La que escuchó bajó la cabeza y tiene razón, señor. Tiene razón. ¿Cuál es la diferencia de ella conmigo? Si yo también he enrumbado mucho, he elaborado bastante físicamente, mentalmente, y me hice uno con Dios, porque decía, ¿cuánto te amo, mi Padre? ¿Qué es lo que acá dice? Y yo también entendí, si yo digo que mi Padre es todo en mí, que amo a mi Padre, entonces que mi esposo era mi Padre, que mis hijos son Dios, que todo es Dios en mi vida, lógicamente me estoy uniendo a la fuente.
Entonces no va a haber escasez. Y preguntémonos si nosotros hacemos eso. Sí, y una amiga me decía, ¿cómo es posible que digas que tu esposo es Dios? Y conocía la filosofía. Entonces yo me quedé callada porque así lo sentía. Yo sentía verdaderamente que mi esposo era Dios y que porque dejé, no critiqué nada y que todos eran Dios. Entonces estaba hablando la verdad. Y después comienzo a leer y ahí estaba, pero en ese momento me nacían esas expresiones. Ya vamos a terminar, ¿sí? Y ahí conversamos. Podemos saber si una religión es verdadera o falsa por el tipo de prédica que ella hace, si predica el amor de Dios y proporciona paz a los hombres, o si habla de castigos terribles de Dios y disemina el miedo. Predicar sobre terribles castigos de Dios es una característica de las religiones falsas. Los predicadores de religiones falsas suelen proferir palabras amenazadoras como: si tú no te conviertes en nuestra religión, te sucederán desgracias en tu vida. Si no te conviertes en nuestra religión, recibirás un terrible castigo, etcétera. Se nota esta característica agresiva en varios grupos religiosos. Las luchas entre los partidos políticos a veces llegan a ser vergonzosos, pero nada es peor que las peleas entre sectas religiosas. Cada una de ellas es una puerta de entrada para alcanzar la verdad suprema. Por lo tanto, no es correcta la idea fija de que sin pasar por una determinada puerta no se puede llegar al santuario. Se puede llegar al santuario por otras entradas o hasta saltando el muro. Un maestro budista compuso el siguiente poema: son muchos los caminos en la falda de la montaña, pero todos llevan a la cima desde donde apreciamos la bella luna. En la falda del monte Fuji también hay varios caminos para subir, tales como Subachiri, Gotemba, Yoshida, y todos nos conducen a la cumbre. De igual modo, existen varios caminos que conducen a la verdad. Seisho Ye predica la verdad, pero existen grupos que insisten en hablar de los panoramas a lo largo de un determinado camino, y esos son llamados de sectas. Algunas sectas predican: si tú no sigues este camino, no te salvarás. Es bueno tener cuidado con este tipo de secta que tiende al fanatismo. Cuando logran convertir a alguien, estas sectas cobran contribuciones, pidiendo en tono amenazante: si no donas, no te salvarás, y si apartas de esta religión sufrirás un castigo. También hay religiones que, por enfatizar demasiado las prédicas sobre el pecado, dan la impresión de que no enseñan la verdad, pero no debemos criticarlas indiscriminadamente, porque la idea de pecado tiene relación con la conciencia del Hijo de Dios o la conciencia de que todos tienen naturaleza búdica. Se puede decir que son los dos lados de una moneda. Cuando la persona sufre juzgándose una criatura llena de pecados, surge el deseo de alcanzar un mundo elevado sin pecados. Fue lo que le sucedió al maestro Chinran y a otros grandes religiosos. Chinran se consideraba un pecador y sufría por pensar que merecía ser lanzado al infierno. Pero un día ocurrió un gran cambio interior y él tomó conciencia de su naturaleza divina. Así es la fe verdadera. La prédica que considera el pecado como algo real, inherente al ser humano, no es correcta, pues de esta manera las personas no logran liberarse del pecado. Mientras las personas piensan: soy humano y es natural que cometa pecados, continuarán siendo pecadoras, así como el verme que nada en el agua inmunda. Muchas personas nadan en un mar de pecados y mientras piensen que ese es su estado natural, no lograrán salir de ese mar sucio. Solamente cuando se sientan angustiadas por su lamentable estado y busquen la salvación, comprenderán
que originalmente son criaturas sin pecado y lograrán salir del mar de pecados. Solo es verdadera la religión que hace a las personas tomar conciencia de su imagen verdadera sin pecado alguno. Seisho no Ye enseña esta verdad y conduce a las personas a la comprensión de que originalmente son perfectas, por eso logran curar enfermedades. Una de las causas de que el ser humano enferme es la idea de que es pecador. Esta idea suscita en el subconsciente el deseo de autocastigo que resulta en el surgimiento de la dolencia. Cuando alguien que enfermó por causa de esto conoce Seisho no Ye y despierta la verdad de que el ser humano es originalmente perfecto, sin pecado alguno, se deshace el deseo de castigarse a sí mismo y se cura. Muchas gracias, muchas gracias. Ese es el vivir el ahora. Y ahora, por favor, les agradecería que abran su micro y aporten su testimonio o su parecer de esta temática que hemos tenido hoy y las experiencias, ¿no? Silvita, Antonia, Estela, se retiró Isabel, Carmencita. Sí, Estelita, te podemos escuchar. Estaba haciendo prender mi micro. Bueno, mucho gusto de saludarlos, amigas, a ti Margarita, muchas gracias porque siempre nos estás actualizando en la enseñanza Seisho. De verdad, para mí es bonito sentarme y escucharte. Hoy día tenía problemas de ingreso porque se borró toda la señal de mi celular, pero bueno, al fin y al cabo ya mi esposo ahí donde días, yo decía, Dios mío, que entre hasta que entré, ¿no? Pero te quería contar lo de la semana pasada que hablaste de los médicos, de los furúnculos, todo. Y yo tenía como unas espinillas en la cara, pero esta semana me crecieron unas como ampollas, toda la boca, todo. No podría explicarme porque yo nunca he tenido así con barritos, nada, pero escuché eso y parece que me apropié de la mala vibra y no sé, y me brotó a mí, no sé qué significado tendrá eso, ¿no? Pero bueno, quería irme al hospital, pero dije, uy, el doctor también me va a hincar seguro y me va a sacar todo, y me acordaba de la enseñanza de la semana pasada. Y no, estaba ahí resistiendo, orando, ya ha bajado, pero todavía hay un poquito, no sé si habrá alguna explicación. Sí, Estelita, ¿te ha salido erupciones dentro de la boquita? Sí. A veces se dicen escorbutos, creo, ¿no? No, todo en la cara, todo me salió que acá, todo tengo así en roncha, tenía grandes, ahora ya están chiquitas, ya están desapareciendo. No, todito se ampolló. No solamente dentro de la boca, sino en toda la carita. En los labios y en la cara, en el lado derecho. Ya. Todo el lado derecho, pero ya bueno, ya ha bajado, no sé si es notorio, pero y yo misma decía, ay, pero había escuchado eso y creo que me he apropiado. No, a veces es bueno, una manifestación también hay que verlo como una ayuda espiritual, porque te trae a la superficie algo que está muy metido en el subconsciente. Entonces aflora. Si hay un tema que te impresionó, o de repente tu misma mente, en lugar de verlo de otra manera, analizarlo en la mente, uno lo busca, entonces está aflora. Entonces, cuando a veces salen heriditas en la boca, pues, tú sabes que a través de la boca se expresan las palabras, ¿no? De repente hay palabras muy hirientes, muy llenas de cosas, punzantes, muy puntiagudas. Entonces, a veces cuando nosotros proferimos palabras muy fuertes, hirientes, hasta con insultos o con groserías, el ano sale. Entonces a eso se le llama la hemorroides que debemos de saber, ¿no? Entonces hay sangrado al momento de evacuar y tienen que ser operados algunas personas que sufren de eso porque siempre tenemos la tendencia de hablar irasciblemente, amonestando y criticando duramente, entonces hay dolencias en esa parte del cuerpo, en el ano, y expulsamos.
pero cuando hay heriditas es porque está aflorando mucho las palabras, que queremos herir a los demás y nos herimos nosotros mismos, ¿no? El detalle es contemplar esto y quererte, ¿no? Yo les había contado una experiencia familiar, ¿no? Mi hermana, la mayor, la que se conecta, también Ana, ella toda la vida, yo veía como mi tío, que era como su segundo papá, él le compraba sus cremas Pond's y siempre se hacía esto, todo el tiempo, sin saber la filosofía, nada. Entonces todo el tiempo la veía ella sacándose el maquillaje, pero todas las noches sagrado y en la mañana. Y tiene un cutis que ella es la mayor de todos, después de ella viene 4 hermanos. Y sin embargo a ella siempre decían que yo parecía la mayor y era la menor. Pero ella hacía eso y después comenzó ella a subir de peso. Y la veía que así se golpeaba la barriga y decía, esta panza. Y tenía muy protuberante las mamas y también se inquietaba mucho. Listo. Entonces, ¿ella qué hacía? Mientras hacía esto su cara, ella embellecía su cara. Y ya no había arrugas en su cara, porque amaba su cara a través de sus manos, la caricia. Pero no acariciaba mucho, sino golpeaba la protuberancia del estómago y esto yo le explicaba y la vez pasada les manifestaba, ¿no? Entonces nosotros no tendemos a usar. Los que hacen masajes también nos ayuda a amarnos, porque a veces nos tratamos mal nuestro cuerpo. Un baño rápido y salimos y todo, y nos olvidamos de los elogios hacia nuestro cuerpo. Y si somos humanos, ¿para qué preocuparse? Y después comienzan los malestares de articulaciones, que no nos podemos hacer, ¿no? A veces las articulaciones duelen, los brazos, puede ser los dedos, esto, y cuando ustedes lo tocan, pero con una mente bien tranquila, donde le está molestando, van a sentir que le late, y en ese latido no está el corazón, entonces está muy inflamado. Entonces cuando laten, ahí es donde ustedes bien tranquilos se van a poner en posición así tranquilo y van a empezar a hacer Yogananda. Yogananda es hablarle para que esa inflamación comience a retirarse y deje de doler, porque todos son inflamaciones, son miedos, irritaciones, peleas, y se inflama. Hasta el vientre se inflama porque estoy peleando mucho con cólera y cerca de los intestinos hay una vena que les expliqué la vez pasada, ¿no? Entonces, en el caso tuyo, Estelita, de repente, como tú mencionas, a veces quisieras entrar, quisieras escuchar y sientes que no tienes apoyo. Lo has pronunciado muchas veces, ¿cierto? Que venga mi hija, que venga mi esposo, que me auxilio, caramba, si comienzas a renegar por tu vista, como estoy así, y ellos me apoyan, no tienen como peces de misericordia a mí, que yo tengo esta incapacidad. No, perdón, Margarita, no, nunca pienso así, yo nomás digo, si no puedo entrar, no entro porque es lo que me ha tocado, si puedo es porque debo de entrar, y si no puedo, ahí lo dejo, ya no me enojo. Antes decía mi esposo, porque si tú manejas tu celular, ¿cómo no sabes manejar el mío? Pero son muy diferentes los celulares que yo manejo, es difícil, pero él ya aprendió, mira, entonces yo le digo a él, pues él siempre está los miércoles, y yo le digo, no, eso salí porque tengo mi clase, ¿no? Pero no, nunca reniego, ya no, porque digo, cada uno está en su lugar haciéndole lo que le toca hacer. Si yo no puedo manejar mi celular, ¿para qué yo vuelvo a molestar? ¿No? Así. Pero también al mismo tiempo tú eres muy honesta y lo pones en mesa que lo has hecho. Entonces de repente todavía no se ha liberado y no se ha desintegrado. Porque cuando necesitas, uno se angustia o quisiera hacerlo. Entonces, inconscientemente, si hay un cuestionamiento hacia las personas que están alrededor y es tu familia. Y sobre todo la parte femenina, ¿no? Que tiene que haber más compenetración por lo que somos el mismo género de repente, ¿no? Entonces, ¿qué puedes hacer? Solamente es oración de perdón y empezar a acariciarte,
ponerte tu pomadita que de repente te han pedido, empezar a usar las palabras en elogio, porque tú ahorita también has dicho algo de lo que hemos hablado al inicio. Esto es lo que me tocó. Y no te tocó, Lita. Es lo que tú has querido porque estás pronunciando esto. Porque se va a empezar a manifestar en el aparente futuro. Entonces, esto es lo que tienes que purificar. Yo les voy a mandar la preparación para que se vayan preparando para estas fiestas navideñas, como todos los años lo he hecho, para que puedan hacerlo. Entonces, tienes sí o sí que hacer una purificación porque tú ya has mandado órdenes mentales. Esto es lo que me tocó. Y si te ha tocado, significa que Dios no ha sido muy generoso contigo, sino es lo que el pensamiento generó. Entonces, si tú porque es un efecto, encuentras la causa, tú vas a empezar a liberar muchas cosas en tu salud. Vas a empezar a hacer cosas maravillosas y comenzar a decir, tengo la mejor hija del mundo, el mejor esposo del mundo, tengo la mejor vista del mundo. Entonces, espera, porque recién me está sembrando. Deja que fluya y fluya y fluya. Ayer yo me di ese tiempo, dejé a mi mamita un ratito con mi hijita que estaba trabajando aquí en la casa virtual y me fui al mercado de flores en Hacho. Después de tantos años me fui allá porque quería comprar mi corona de Adviento natural. Entonces cuando he ido había una de las jóvenes que vende rosas y yo siempre me iba y le compraba sus rositas. Y ella como me quedaba un rato conversando y ella me contaba sus cosas y esto yo la iba orientando. Y cuando hacía eso, ella como un gesto muy amable, me donaba otro ramo de rositas. Y decía, no, si es tu trabajo, no, yo no cobro, le digo, por estas cositas maravillosas. Y después de tantos años que no iba, dije, antes de irme, ya había comprado mis flores respectivas, mis plantitas. Y dije, antes de irme, voy a saludarla, porque no sé nada de ella. Entonces, cuando la voy a ver, ella tenía su brazo que se había quemado con aceite, todo su brazo izquierdo. Y lo tenía así, decía que le habían pedido que descanse. Y después también la vi muy sobrepeso tenía en su cuerpo. Cuando mueve la cabecita así parecía que había otra persona dentro de esta parte de acá de su cuerpo. Y yo le comienzo a decir qué pasó y le explico lo que representaba la quemadura de su brazo. Tu esposo de repente estás cuestionando mucho porque sientes que tú haces todo y que tu esposo no te ayuda. Y comenzó a salir cosas. Eso. Y tú tienes personas, cada vez que engordas tienes personas dentro de tu cuerpo. Suelta a las personas, libera el peso. Comienza tú a poner, porque tú te crees que si tú no haces las cosas, nadie lo va a hacer. Y no es así, porque no le das oportunidad a él de apoyarte, porque dice, ¿para qué? Si ella es la superpoderosa y aceptó. Entonces le digo, por eso es que el hombre se va retirando y dice, pero no me necesita. Y eso es lo que estás haciendo, no me necesita, y le hablaba en forma natural. Y a toda costa quería regalarme un ramo de rosa, le digo, no, esa es parte de sus ventas de ella. Pero con mucho amor ella me regalaba, le digo, ¿cuánto vendes esta raza? ¿Cuánto? Imagínate por acá 2 rositas, ¿cuánto cuestan? Y ella toma manojo de rosas a 4 soles. Baratísimo, decía. No hubiera querido traer todo el mercado, pero tenía que revisar. Desde ahí. Así que era sorprendente todas las cosas que sucedían. Así que, Estelita, purifica, por favor, porque tú ya estás con algo que no es así. ¿Sí? Y comienza a ponerte las palabras, todo en tu carita, trótate bien, y comienza a decir, yo tengo un cutis maravilloso. Mi cutis maravilloso. Y hasta yo estoy haciendo ejercicio que nunca he hecho ejercicio, casi nunca me ponía cremas. Y estoy empezando, digo, yo hablo de esto y yo tengo que empezar a hacer lo mío, ¿no?
Comienzo a hacer movimientos chinos en mi rostro, en esta parte, acá, comienzo a usar mi mano como si fuera acupuntura, comenzar a hacer así. Y es tan fácil porque puedo ver televisión y estoy haciendo mis trabajitos. Así que, muchísimas gracias. Apunta bien, comienza a revisar nuevamente el video y comienza a ser la hija de Dios maravillosa que fue creada por Dios, perfecta, saludable. Muchísimas gracias, Estelita. Gracias también, Margarita. Silvita, ¿tienes algo para aportar para ya cerrar nuestra reunión? ¿Les ha servido este tema de siempre vivir el ahora? Es el ahora. Acuérdense mucho, Silvia y Estelita. Siempre es el ahora que hay que ver. Pensamientos y palabras. Por eso es que te he detenido un ratito, Estelita, cuando dices así, bueno, me tocó eso. No es así. No es así. Corregir rápido, darse cuenta. ¿Sí, Silvita? Margarita, sí. Justo iba a hablar de ese tema, del presente, del futuro. Sí, me gustó bastante el tema que habló del que debemos vivir el presente, o sea, el ahora. Y el pasado, bueno, está en la memoria, y el futuro está por llegar, bueno, no está, todavía no existe. Y sí, pues tiene razón, o sea, uno debe disfrutar el presente, vivir, estar feliz, en armonía, con mucho amor, con los parientes, ¿no? Y eso pues bastante me gustó porque tiene razón, ¿no? Porque iba a pensar en el pasado que ya pasó, ¿para qué no? Si hubo problemas, si hubo muchas discordias, ya olvidarse. O discusiones y pedir perdón. Lo más importante es que esto nos hace sentir bien. El perdonar. Sobre todo, Silvita, sí, fuerte el testimonio de ese niño que nace sin brazos, ¿no? Sí, pues sí. Y detrás de eso, porque es el efecto, detrás de eso había la causa. Se había suicidado 10 veces el chico. Es bien penoso, a veces como... Tiene su libro que dice El hombre contra sí mismo. Y él a través de abrir el subconsciente, ahí muestra muchos testimonios por qué suceden las cosas, porque el hombre se mutila. No es que, caramba, tuve este problema y perdí el dedo, perdí la oreja, perdí la vista. No, el hombre se va mutilando poco a poco. Y dice, ¿hasta cuándo? La cirugía es igual, que también les expliqué la vez pasada en una de las conferencias, ¿no? La cirugía es el agarrar mucho la sangre, ¿no? Entonces todo tiene un resultado. Sí. Y ayer en el mercado de flores había un gozo inmenso de ver tantas flores maravillosas. ¡Qué belleza es tu mundo! Sí, un mundo paradisíaco. Paso por ahí, por todo el río Rima, sucio, sin agua. Y decía tantos talentos de los políticos, cuántos presidentes han pasado, tan bello debería de ponerse el río, y muy poca agua. Y digo, muy poca agua porque el río se ve carente. A los ojos fenoménicos se ve carente. ¿Y por qué no lo volvemos? Es que no está lloviendo. Por eso te dice, ¿cómo quieres recibir algo si tu recipiente mental no lo preparas? Tienes que tener un recipiente mental muy, muy fuerte en la verdad. Entonces, ese río uno se prepara maravillosamente y el agua va a fluir. Dice que antes pescaban camarones en el río Rima, mira. Y ahora zapatos, ropa sucia, porque los habitantes de alrededor no les interesa y votan. Y eso que sé cómo será el río. Entonces decía, Dios mío, le decía, porque había un Señor de los Milagros ahí dentro de
dentro del mercado de flores y también oraban, ¿no? Para que en el presente vengan gente que ame mucho su país, que se han manifestado, las oraciones de todos. Por eso es importante poner mucha luz, hacer una reverencia a los elementos, que son el agua, la tierra. Yo voy a proyectar, si no pueden ir a Pupos, yo voy a filmar, mi hijita o mis hijos van a filmar para poderlo colgar también en el YouTube para que vean cómo puede uno ponerle luz a todo, porque tú y yo estamos conectados y todos se van a envolver. Así Margarita, que ¿qué día sí, va a ser la reunión que va a haber? ¿Que va a ser usted? Estoy yo proyectándolo para el 14, sábado 14. De diciembre. Porque algunos trabajan y de repente necesitan ir, ¿no? Es Claro. el día 14, Silvita. Y es en Pulpos, camino a Punta Hermosa, ¿no? Antes de Punta Hermosa, en el sur. Yo vivo ahí. Ustedes me avisan y están seguros que van a ir y yo les voy presentando y les doy la dirección. Vamos, Estelita. Ya, sí, esta vez sí voy a ir, Margarita. La vez pasada me invitó Lucrecia, pero no pude ir. Ahora sí quiero ir. Sí, yo voy a estar en diciembre. En Lima voy a viajar y a ver Dios. Yo de repente voy con mi esposo. ¿Puedo ir con mi esposo, Margarita? Porque claro sola, que ¿no? sí, claro, a veces van en parejitas, ¿no? Lo que deseen. No, Entonces, sola. sí les pido que vayan de blanco, lleven algo blanco para poder, media blanca porque lo hacemos descalzos, y preparen sus velitas, ¿no? Sus velitas de colores para hacer toda una reverencia, sus inciensos, ¿no? Por eso yo les voy a mandar paso por paso la preparación, si lo pueden hacer en su casa. Antes hacía la purificación de la mente allá en la casa, pero nos demora bastante. Sí. Porque las personas no vienen recién a veces comienzan a escribir ahí, nos demora mucho, esperando que se queme la lectura de la sutra. Por eso yo les adelanto y les digo, háganlo en casa, para que ya solamente nos aboquemos a la ceremonia de la luz, a los deseos y al compartir, ¿sí? ¿Qué hora hay que ir, más o menos? Yo invito a las 10 para que estén ahí, para poder proceder a la ceremonia. 10 de la mañana. Ahora un poquito, para que todas intervengan. Así que me avisan, ¿sí? Le aviso. Hay que ir de blanco, dice, ¿no? Muchísimas gracias. Entonces, gracias Silvita, gracias Estela, gracias Antonia, gracias a Isabel que se conectó, gracias a Carmencita, Isabel, muchísimas gracias. Los espero la próxima semana porque ya nos falta 3 semanas más o menos para ya cerrar este año, ¿sí? Muchas gracias. Bendiciones, un abrazo, que la pasen bonito, ustedes saben que las quiero mucho. Igualmente, Margarita, que tengan muchas bendiciones, porque todas esas bendiciones, bueno, como todos somos uno, también nos llega a nosotros y de esa forma siempre vamos a considerarnos las hijas maravillosas de Dios. Un abrazote y hasta la próxima. Gracias, Estelita. Muchas gracias. Bendiciones para todos. Gracias, Silvita. Bendiciones. Cuídense bonito, ¿no? Cuiden a mí, ¿sí? Y vivan el ahora. Gracias. Gracias. Silvia, nos ponemos de acuerdo.